Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde cualquier lugar del mundo donde nos estén viendo, bienvenidos y muchas gracias por ser parte del Simposio Internacional de la Quinoa. Mi nombre es Cristina Ocaña y voy a ser la mediadora de esta sesión. Personalmente, estoy próxima a comenzar un máster en ciencia de cultivos en la Universidad de Washington en el laboratorio Sustainable Seed Systems liderado por Kevin Murphy. Soy graduado en biotecnología y he trabajado con la quinoa desde hace algunos años. En esta sesión de Reportes desde el Campo 2, vamos a presentar a dos mujeres que han trabajado con quinoa desde hace mucho tiempo, Susana desde España e Ingrid nos acompaña desde Chile. Voy a comenzar con la biografía de Susana. Susana es ingeniera agrónoma por parte de la Universidad Central de Las Villas en Cuba. En el 2000 cursó el máster de Agricultura Sostenible en la Universidad Central de Las Villas en Cuba también. Y en 2015 el máster universitario de Genética Molecular y Biotecnología en la Universidad de Sevilla, España. En la actualidad es directora del Departamento de Investigación y Desarrollo de la empresa Algosur en Sevilla. Su trayectoria profesional más reciente se ha centrado en la introducción de nuevos cultivos, incluyendo la quinoa. Bajo esta línea de trabajo, se han desarrollado distintos protocolos de cultivo con el fin de analizar la viabilidad de la introducción de la quinoa en el Bajo Guadalquivir, en España. Un proyecto que comenzó con estudio de adaptación de distintas variedades hasta la implementación de la planta de proceso y obtención del producto final. Desde 2012 ha participado coordinando distintos proyectos de investigación, un total de 10, y algunos en colaboración con entidades públicas. Susana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno, Susana. De estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Doy paso a tu presentación. Vale. Bueno, pues hace un año nos invitó Kevin a participar en este simposio y nos ha pedido que comentemos nuestra experiencia en el cultivo de la quinoa en España y la situación actual. Haremos una pequeña introducción, luego hablaremos del desarrollo del cultivo de la quinoa con todo lo que hemos tenido que ir avanzando para llegar a obtener el grano. Terminaremos comentando cómo hacemos el proceso de los distintos certificados de calidad y finalizaremos hablando un poco de los proyectos de investigación que hemos realizado y en los que estamos todavía actualmente trabajando. Nuestra empresa Algodonera del Sur es un grupo agroindustrial que se ha especializado en la implantación y desarrollo de cultivos para su posterior transformación y comercialización. Entre los diferentes cultivos está la producción de fibra de algodón, el cultivo y producción de fibra de algodón, el cultivo de aceitunas para la producción de aceite de oliva, cultivo de vegetales como zanahoria, brócoli, coliflor, el cultivo de quinoa, de pipas girasol, maíz, y también trabajamos en materias primas utilizadas en alimentación animal. Todas estas pequeñas ramas conforman lo que es el grupo Algodonera del Sur, que está ubicado, su mayor actividad está en el sur, en Sevilla. Para implementar el cultivo de la quinoa tuvimos que considerar muchísimos factores. Hicimos, por supuesto, búsqueda bibliográfica, analizamos todo lo que se había hecho en otras partes del mundo. Y comenzamos por determinar la época de siembra. Por lo general se hablaba de siembras de primavera, era lo que más se veía. Nosotros teníamos un problema y son las altas temperaturas que tenemos a partir del final de la primavera hasta todo el verano, que son superiores a 30 grados por lo general. Casi todos los días de junio, julio, agosto suelen ser superiores a 30, las máximas. Entonces tuvimos un poco que evaluar qué época era la mejor, la más adecuada. Tuvimos que analizar los distintos ciclos de las distintas variedades, ver cuáles eran las temperaturas mínimas si queremos hacer siembras más tempranas que la primavera, o sea, siembras de invierno, cuáles eran las temperaturas máximas que podían alcanzar y en qué etapa fenológica del cultivo. Analizamos también, buscando encajar bien estas temperaturas máximas y mínimas, cuándo ocurría la madurez fisiológica y un poco que intentamos alejarnos de la época de precipitación, pues algo que puede ocasionar germinación de la semilla, que es algo no deseado. Analizamos también
el fotoperíodo, buscando si las variedades tenían o no sensibilidad al fotoperíodo. Y por supuesto evitamos variedades susceptibles a mildio. Una de las, por ejemplo, esta diapositiva, que es una siembra de septiembre, o es una siembra de septiembre, la altura de la planta era de 70 centímetros en floración. Sin embargo, esta misma variedad, si la sembramos en el mes de febrero, final de febrero, casi que marzo, pues alcanzaba alturas de 2 metros y más de altura. Y esto ya, bueno, sabemos lo difícil que es llevar un cultivo con un índice de cosecha de esta magnitud. Y otro ejemplo es esta siembra que se hizo en inicio de otoño, y que bueno, cuando fuimos a hacer la cosecha en invierno aquí suele ser lluvioso, pues teníamos este fenómeno indeseable que es la germinación de la semilla en la planta. Ya que estamos hablando de semillas, es otro de los pasos que tuvimos que hacer. Tuvimos que implementar todo el sistema de cultivo de semillas para siembra. Ya habíamos seleccionado algunas de las variedades y teníamos que hacer nuestro programa de producción de semillas. Para ello, bueno, pues tenemos todo un programa con todo el protocolo de siembra. Hemos determinado la cantidad de malezas aceptables, que en general es 0. Intentamos no tener ningún tipo de contaminante en nuestros campos de semillas. De hecho, la selección se hace manual de la semilla. Hemos intentado siempre, pues tener una semilla con alta pureza, por supuesto libre de enfermedades, que sea uniforme genéticamente, con una calidad fisiológica y física adecuada. Hacemos el procesamiento una vez cosechada la semilla, también en una planta que hemos diseñado para esto. Hemos estudiado el proceso y lo hemos implementado. Secamos la semilla, sabemos que se conserva mucho mejor la semilla seca. Y bueno, ya después hacemos lo que es el proceso de pildorado, ensacado y etiquetado para la entrega posterior al agricultor en el momento de la siembra. Estos son algunos de los análisis que hacemos para evaluar lo que es el vigor y la germinación. Lo hacemos en turbo, lo hacemos en placas Petri y identificamos si hay un desarrollo normal o no de la semilla que va a ser utilizada para siembra. Una vez que ya tenemos la semilla adecuada y de cada una de las variedades, pues tenemos que ocuparnos de tener una preparación del terreno que nos permita una cama ideal para la semilla de la quinoa, una semilla muy pequeña y que suele ser un poco difícil a la hora de implementar, a la hora de establecer el cultivo. Yo creo que el 70% lo tiene, bueno, casi todos los cultivos así, pero en el caso de la quinoa, por el tamaño de la semilla, las características que tiene, es fundamental este proceso de establecimiento del cultivo. Y el primer paso pues viene siendo la preparación del terreno. Nosotros nunca recomendamos labores específicas, cada suelo sabemos que es diferente, no es lo mismo la preparación de un suelo arenoso que un suelo arcilloso, un suelo con alto contenido de materia orgánica, pero sí intentamos que sea una cama adecuada. Por eso usamos esa maquinaria que tenemos aquí en la derecha, que es una grada rotativa y nos da cierta uniformidad en el terreno, que es lo que queremos. Esto es el ejemplo de lo que viene siendo un campo de sembrado con estas características que hemos mencionado. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la nivelación del terreno, el drenaje. Todo esto también se favorece con la preparación que hagamos. Nosotros siempre decimos que en quinoa es preferible el déficit de agua que el exceso. Puede ser un gran problema cuando tenemos encharcamiento, sobre todo cuando se utiliza riego por gravedad, puede ser un gran problema cuando cultivamos, pues produce pudrición radicular y otros fenómenos indeseables. A la hora de sembrar, bueno, hemos trabajado con muchísimas maquinarias de siembra, hemos hecho pruebas usando distintos modelos y yo siempre digo que preferimos la maquinaria de siembra de precisión, una máquina neumática, que nos permite regular exactamente lo que queremos hacer con la semilla, a qué distancia la queremos poner en la hilera, a qué profundidad debe ir. Es la forma en que hemos logrado tener los campos más uniformes
sembrando utilizando este tipo de maquinaria de precisión. En este caso, como por ejemplo una regulación, que es la que podemos ver acá. O sea, con esta específicamente usamos un disco de 120 orificios que nos permite una distancia mínima de 1,8 centímetros entre plantas, y a partir de ahí puedes ir aumentando en dependencia de la distribución que tengas entre las hileras. La velocidad de siembra debe ser siempre lenta para evitar saltos y para evitar que la semilla caiga donde no queremos. También evitamos con este tipo de maquinaria siembras profundas, es uno de los problemas que hemos tenido. Normalmente siempre sugerimos siembras de entre máximo 2 centímetros. En esta imagen pueden ver que la semilla ha caído en 5 centímetros y bueno, cuando destapas el suelo, si va muy profundo, muchas veces encuentras el cotiledón que no es capaz de romper el más mínimo sellado que pueda ocurrir debido a una precipitación o debido al mismo riego que le has dado para que germine la semilla. Esto es algo que siempre sugerimos evitar, las siembras profundas con la quinoa, y bueno, está visto por muchos trabajos que hemos leído y que se han publicado incluso. Sobre el marco de siembra, intentamos, por supuesto, hacer recomendaciones que se adecúen sobre todo a si es una siembra con riego o es una siembra de secano. Las siembras de secano permiten distribuciones, a lo mejor marcos más estrechos, mientras que la siembra de regadío intentamos ir a distancias a partir de 30 centímetros hasta 90 centímetros. Hacemos siembras en una sola hilera, en el mismo camellón, hacemos siembras de doble hilera. O sea, en este sentido, la quinoa nos permite muchos arreglos y muchos marcos para sembrar. Tenemos que tener en cuenta si la variedad a sembrar crece más o crece menos. Por supuesto, si tiene mucho crecimiento, tendremos a darle más distancia posiblemente entre hilera y en la misma hilera. Tenemos que ser susceptibles a enfermedades como el mildio, pues ahí tendríamos que también hacer un mayor distanciamiento. Y otro de los factores que consideramos es si es un suelo que tiene mucha maleza, tiene mucha infestación de maleza o no. ¿Por qué? Porque una siembra con muchas plantas en el línea nos puede ayudar un poco a la supresión de esas malezas. Estos son distintos ejemplos de marco de siembra. Ahí podemos ver siembra de cultivo de secano, que es la primera, esta que estamos viendo acá, que está aproximadamente 16 centímetros. Podemos ver siembras a 30 centímetros, con variedades que tienen un menor crecimiento. Y por último, en la última diapositiva, son siembras a 50, pero, insisto, hemos hecho siembras a 75, siembras a 90 y siembras a doble hilera también. La quinoa permite cualquiera de estos arreglos. Sobre la fertilización, es algo que está muy visto. En este caso hemos puesto un ejemplo de un campo, el campo de la foto, pues hemos puesto justo de qué manera abonamos y se hizo un análisis del suelo. Vimos el contenido de nutrientes esenciales que tenía, sobre todo de nitrógeno, fósforo, potasio, y bueno, estas son las recomendaciones que nosotros hacemos y que nos han facilitado obtener rendimientos promedio de 3.500 kilogramos por hectárea. Hablamos de primera cobertera, de segunda cobertera, pero siempre teniendo en cuenta las aplicaciones en zonas vulnerables y evitar contaminaciones con nitratos. En esta diapositiva estamos viendo el efecto de la aplicación de materia orgánica, que bueno, sabemos todos los beneficios que tiene la materia orgánica en los cultivos generales, sobre todo en el cultivo de la quinoa, y que es garantía de alto rendimiento al estructurar bien el suelo, al permitir buena porosidad, buena percolación, etc. En este caso estamos viendo un cultivo en dos estadios fenológicos, uno está en grano lechoso y el otro está ya en madurez fisiológica, y un cultivo ecológico que se ha realizado entre olivos, aquí cerca de Sevilla, en la zona de Cogermanas. Entre las labores culturales que siempre recomendamos está el desmalezado mecánico. A pesar de los múltiples trabajos que hay sobre el uso de herbicida en quinoa, nosotros todavía no tenemos buenos resultados, sobre todo en las aplicaciones de posemergencia. Hemos puesto dos de las malezas que se pueden ver en nuestros campos. Bueno, sabemos que están
en los campos de todo el mundo. Aquí hay un pariente de la quinoa lejano y abunda muchísimo en nuestros campos. De ahí que siempre recomendemos, cuando la planta ya tiene aproximadamente entre 10 y 15 hojas verdaderas, ya recomendamos el desmalezado de forma mecánica, y esto nos garantiza campos que suelen tener pocas malezas. Esto y la alta densidad de trato, por supuesto, nos garantiza campos como el que estamos viendo en la foto, en el que no se ha aplicado ningún tipo de herbicida y logramos tener este control de las malas hierbas con altas densidades y manejo, ¿no?, de desmalezado mecánico. En el caso del riego, cuando hacemos el cultivo en condiciones de regadío, pues sabemos que la quinoa es muy eficiente en el uso del agua. En nuestra experiencia hemos visto que se prefieren los riegos cortos, que tiene muy buen desarrollo el cultivo cuando se usa sistemas por aspersión y por goteo. Sugerimos siempre regar para garantizar una germinación uniforme, que nazcan todas a la vez. Esto lo logramos con estos riegos por aspersión, por ejemplo. Y cuando hagamos riegos por gravedad, pues debemos tener muy bien nivelado el terreno de manera que permita evitar encharcamientos. Aquí estamos viendo algunas de nuestras fincas que son regadas por gravedad o por aspersión en sistemas de regadío. De esta manera, y como lo hemos explicado, con esta siembra, esta preparación del suelo, este marco de siembra, pues hemos logrado cultivar quinoa en Sevilla, en la zona del Bajo del Guadalquivir. Y bueno, y de aquí viene solamente hablar un poco de las variedades con las que hemos trabajado. En realidad, ahora mismo estamos trabajando con 12 variedades. Alrededor de 12 variedades. Hay varios programas de mejora con los que todavía estamos buscando algunas más. En general, todas estas variedades tienen en común, por supuesto, que son variedades con alto rendimiento, que es fundamental para nuestro propósito de agricultura así extensiva, y que permite además poder sostener todos los gastos que lleva la quinoa en cultivo en regadío y toda la mecanización, etcétera. Trabajamos también variedades como Atlas, que son variedades de ciclo medio, que son variedades dulces, es muy supresora, una variedad que contribuye mucho a la eliminación de las malas hierbas por la forma en que cubre el terreno. Tenemos esta variedad marisma, que es una variedad de ciclo medio, que la usamos sobre todo en resiembra. Cuando ha habido algún fallo en siembra, es una variedad que nos viene muy bien. Trabajamos con esta variedad I14 también, es también de ciclo corto, tiene rendimiento muy alto, tiene una maduración precoz y, como ven, también cubre bastante el terreno. Y bueno, esta variedad S1515 es una variedad que nos gusta mucho porque tiene un grano muy grande, pero estamos usándola actualmente en programas de mejora porque queremos intentar un poco acortar el ciclo. Y ahora mismo lo que estamos buscando es transmitir esa característica de grano grande y blanco en nuestros programas de mejora con esta variedad. Visto esto, llegamos ya a lo que es la cosecha. Nosotros, cuando vamos a cosechar, sugerimos que los campos sean uniformemente maduros, como este que pueden ver en la foto. Esta es una variedad que tiene una maduración muy uniforme, que se consigue precisamente cuando uno hace riego en ascenso y hace todo lo que hemos sugerido. En este caso, cosechamos con este tipo de maquinaria de cosecha tradicional que se usa incluso para cualquier otro cereal, máquinas combinadas para trillar cereales, muy similar a todos los cereales. Lo único que vamos cambiando es la regulación. Nosotros en este caso tenemos que modificar la regulación, hacemos cierre de criba, trabajamos muchas veces criba de arriba a 5, la de abajo a 3, por poner algunos de los ejemplos de regulaciones que hacemos. El aire lo llevamos aproximadamente a 800 RPM. Intentamos que la humedad de la semilla sea entre un 12 y un 14%, que la planta esté totalmente amarilla y que los tallos sean quebradizos, de manera que se facilite este corte. Y bueno, de esta manera garantizamos llenar los trailers y de aquí
llevarlo a las plantas de proceso, que es lo que veremos a continuación. Cuando establecimos el flujo de trabajo de la quinoa, determinamos que íbamos a usar distintos procesos para separar los materiales que no queríamos. Hacemos la resección de la quinoa, hacemos una prelimpieza y después de esta prelimpieza se almacena este material, esta materia prima. Y a partir de ahí, a medida que van realizándose los pedidos, nosotros vamos haciendo las limpiezas, ya cribando por tamaño de semillas. Hacemos también uso de separación por peso, usando mesas densimétricas. Hacemos también separación de color, utilizando máquina de color sorter. Y bueno, se han establecido los puntos críticos, como cualquier otro proceso de calidad. Tenemos máquinas rayos X que permiten separar distintos materiales con otras densidades diferentes a la quinoa, y tenemos también detectores de metales, todo lo que es necesario para tener al final un producto con una pureza que es la que tenemos establecida en nuestra ficha de calidad del 99,98%. Estas son la nueva planta en la que estamos trabajando ahora, que tendrá capacidad para almacenar 30 toneladas de quinoa, y además nos permite un rendimiento de 100 toneladas hora de procesamiento y limpieza de quinoa. En los inicios de nuevos cultivos, Algosur siempre se apoyó en investigación, es algo que nos ha permitido avanzar en el proyecto, tanto en la selección de variedades como los ensayos de manejo agronómico, los beneficios en planta. Para todo nos hemos apoyado en distintos programas de investigación. Uno de los primeros que hicimos fue los ensayos de variedades y época de siembra, que realizamos con centros de investigaciones regionales de aquí de Sevilla. Hicimos también análisis de fotoperíodo en condiciones de invernadero. Actualmente participamos en muchos convenios de investigación, algunos convenios ya finalizados, como es el caso de este que realizamos con el Instituto de la Grasa, que fue el establecimiento de la fecha de consumo preferente. Hicimos un estudio de cómo se modificaban los carotenos con un envejecimiento acelerado, y eso nos permitió establecer esa fecha de caducidad, pero con criterio científico, no solamente probando la quinoa. Y bueno, en curso también tenemos programas con el CICITE, que es un centro de investigación que está en Extremadura. Estamos trabajando con ellos desde el 2016, estudiando cómo se comportan las variedades en regadío, en secano, en distintas épocas de siembra, un poco similar a lo que hemos hecho acá, pero ya con el apoyo directo del centro de investigaciones, que tienen gran prestigio. Estamos también en proyectos internacionales donde participan centros de investigaciones iberoamericanos, como es este CITES. En curso tenemos ahora mismo este proyecto que lo que hace es definir los mecanismos moleculares que controlan la calidad de la semilla. En fin, todos estos programas y todos estos proyectos de investigación son en parte los que han garantizado que nuestro proyecto haya podido seguir adelante. Y bueno, por último, comentarles que estamos trabajando en nuevos cultivos, estamos trabajando ya con el amaranto, con el trigo sarraceno, y nada, esperamos vernos pronto otra vez. Si tienen alguna pregunta, pues este es el momento. Muchas gracias.